como ya lo hemos venido haciendo, hay que recordar que esta es una capacitación de IMEX que busca ingresarnos y capacitarnos y entrenarnos para lo que buscamos en el comercio exterior y sobre todo con esta dinámica que ha tenido la autoridad de inspeccionar, de estar atrás de nosotros, de requerimientos, de suspensión de certificación, de suspensión de IMEX, bla, bla, bla. Entonces, lo que hoy estamos haciendo, hay que recordar que es un entrenamiento para lograr el objetivo que deseamos, ¿vale? Entonces, la semana pasada, no, el mes pasado, en el bloque, recuerden que van a ser varios bloques, 4 o 5 bloques, no recuerdo en este momento, lo suficientes para tener el conocimiento de la A a la Z del programa IMEX. Lo que vimos en sesiones pasadas, también hay que recordar que vimos todas las bases, ¿verdad? Que es una clave IN, qué temporalidad, qué es un diferimiento de impuestos, bla, bla, bla. Ahora, pues ya vamos a empezar a aumentarle un poquito más al nivel, porque en el nivel básico nosotros tenemos que dar este siguiente paso de principiante a avanzado, ¿verdad? Y luego de avanzado a experto y de experto a platino y bla, bla, bla. Entonces, bueno, nada más, si me pueden recordar, la última sesión la platicaron con el licenciado Manuel y en esa sesión platicaron y revisaron un par de temas relevantes con, si no me equivoco, fueron el anexo 24 con el licenciado Manuel, terminaron temas de anexo 24. Conmigo vieron los requisitos iniciales de la certificación, los de eh, apartado B, bla, 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 el 60%. Tema de sensible. Bueno, vamos a retomar el apartado. Vamos a hacer un resumen, ya más o menos aquí me ubiqué de lo último que vimos, hacer un pequeño resumen de lo que he visto en certificación para ahí avanzar con los requisitos más adelante, ¿vale? Ok, señores, a ver, punto número uno. Eh, Cuando nosotros, empresa IMEX, ingresamos a este tema, debemos de entender que hay dos dependencias gubernamentales, bueno, vamos a llamarle tres, eh, que nos inspeccionan. El primero de ellos y el más conocido es Secretaría de Economía, que es la secretaría que nos otorga el permiso del programa IMEX. La otra, como lo vimos anteriormente también, que es este famoso crédito fiscal que nos lo otorga la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del SAT, que es el trámite llamado certificación, que en estos dos trámites los usamos para que al final del día la mercancía no pague contribuciones, ni arancel, ni IVA. Y en un punto interesante y lo que está de moda es qué está pasando con las mercancías sensibles. Estas mercancías sensibles enlistadas en el anexo 2 que también tuvimos a bien en las primeras clases tener esa base de conocimiento, ¿verdad? De dónde viene, porque se le llama sensible, que existe un anexo, mercancías prohibidas, ¿vale? Entonces, por eso es importante las bases. A veces nosotros vamos a un curso y en el curso es que las mercancías sensibles se modificaron del anexo 2 y ahora están en el anexo uno, bla, bla, bla. Y tú te preguntas, híjole, ¿qué es el anexo 2? ¿Qué es el anexo uno? Bueno, acuérdense que nosotros en las sesiones de cuando iniciamos todo esto, platicamos de la diferencia de estos anexos, ¿verdad? De estos anexos. Oye, Alberto, ¿qué crees? Yo entré en la clase 3, yo entré en el bloque. Yo apenas te estoy conociendo porque Juanito, Pedrito, Raulito me pasaron el link y no sé qué tengo que hacer. Bueno, acuérdate, en el minuto 50-55 vamos a pasar un videito que mi compañero Néstor y Gaby tuvieron a bien realizar para ustedes para ver, oye, pues Alberto, me interesan esas bases de las que estás hable y hable y hable, porque yo necesito actualizarme y necesito tomar ese tema que no alcancé a ver para estar al día, ¿no? Y que no me aburran las clases de hoy y entender las clases de hoy. Pero bueno, entonces, terminando ese pequeño antecedente, hay que recordar que las empresas con certificación IBEX, que son monitoreadas, otorgadas, van a tener a bien.
otorgarte un trámite por medio de, otorgarte el beneficio por medio de un trámite llamado certificación IBEX, que tiene un plazo de 60 días, que se alarga, bla, 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 por un requerimiento, pero los requisitos que ustedes están viendo el día de mañana y lo que yo siempre menciono y que siempre soy muy terco y muy necio, es que todo lo que te voy a platicar tienes que continuar con tu correcto cumplimiento, porque después se va a llamar obligación. Y después de obligación se va a llamar causal de requerimiento y después de la causal de requerimiento la va a llamar causal de cancelación, pero suspensión y cancelación que van juntos. Pero cada uno, pero para llegar acá, para llegar a suspensión o cancelación, se tiene que agotar alguno de ellos. Las únicas formas, y hay un par de causales graves que la autoridad ha estado viendo algunas suspensiones y cancelaciones, es importar mercancía sensible, no tener infraestructura en la visita de inspección. Y para mí son razones, ¿por qué estás importando sensible si nunca me pediste autorización? Y ahorita vamos a ver la autorización. Las sesiones, y también para que vayan viendo, hay un bloque, una capacitación muy fuerte que vamos a revisar con la licenciada Itzel. Si no me equivoco, es en 2, 3 o 4 bloques, no se la pueden perder porque ese es un tema de cumplimiento. Y en ese tema de cumplimiento, ojo, en ese tema de cumplimiento van a haber una especie de visita de inspección. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo lo puedo subsanar? Bla, 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 para que estén todos al día. Pero también para llegar a esa clase con Itzel, tengo que darte más y más bases para que digas, ah, sí, cierto, pues Alberto platicó de la infraestructura del proceso productivo del apartado C. Manuel platicó de los billetes, Manuel platicó, bla, bla, bla. Ah, ok, entonces por eso nos están cancelando. No es de a gratis que nos cancelen una certificación. Es el descuido de años de trabajo de tu IMEX, ¿vale? Años de trabajo. No es de que, oye, no presenté mi reporte del mes pasado, ¿me van a cancelar? No, tampoco es eso. Son años de trabajo. Si tú sabes, una empresa que se encuentra suspendida, cancelada, inicio de procedimiento de cancelación, son años de trabajo, ¿vale? Ahora. En que me refiero a años de trabajo o mejor dicho, de descuido, ¿no? De no tener por lo menos una auditoría interna para saber qué controles nos hacen falta. Porque suele pasar que muchas cosas de los que te voy a platicar en este momento los tramitó un despacho que te tramitó la certificación y después dijiste a ese despacho, esa firma que te ayudó, ¿sabes qué? Ya no me ayudes. Ya, ya encárgate, yo me voy a encargar solo y ya, yo nada más quería que me dieras mi certificación porque nada más me aprobaron y es la palabra, desgraciadamente, nada más me aprobaron por presupuesto para la certificación, ¿va? Pero bueno. Número uno, las certificaciones piden como requisitos principales no está registrado ante el SAT, ¿vale? No está registrado ante el SAT, déjenme con mi plumita. No estar en las listas negras del SAT. Las listas negras del SAT son tres y ahorita se van a ir definiendo cada una. La primera de ellas que el SAT considera lista negra es un deudor, como ahora está de moda que los deudores de pensión alimenticia, digo, acá en Guanajuato, ¿verdad? Es la ley estatal, si no me equivoco, no les otorgues licencia. Si hay alguien con publicado como deudor de pensión alimenticia, algo así. No, entonces acá es igual, oye, le debes un crédito al SAT. Oye, Alberto, pero ¿cómo es posible que le deba un crédito al SAT y no me entere? Hay muchas multas que cuando la debes, la autoridad te sube inmediatamente y puede ser que la detectes en la opinión positiva. Acá de hecho también viene, bueno, uno de los requisitos de ser certificada es pues, propiamente tener opinión positiva. Pero ahí en la opinión positiva, cuando la consultas, viene, oye, debes un crédito, no te lo otorgan la opinión porque debes un crédito. Oye, Alberto, son unas multas de 15,000 pesos, es nada, y yo las voy a pagar, sí, pero hay veces que hay multas que no detectas, ¿eh? Que no detectas y que no te las suben por ejemplo, las multas que genera la autoridad estatal. Recuerda que la autoridad estatal o los estados tienen una ley de coordinación fiscal y esta ley de coordinación fiscal les permite auditar impuestos federales como ISR, como IVA, como arancel, no solamente en auditorías de comercio exterior, ¿no? Sino también auditorías de impuestos internos y estas autoridades que te llegan a generar una sanción no las pueden subir, se les complica mucho subirlas a una opinión positiva.
boletinarte de esa forma y te suben a otras listas donde la autoridad puede detectar que eres un deudor y por tal motivo esta lista negra puede ser. Hay otras listas negras, bueno, acá tenemos el 69B, te lo platicamos cuando lleguemos ahí, porque son también listas que la autoridad te considera como una empresa irresponsable. No encontrarse suspendida en el padrón de importadores. Aquí hay un tema, un tema bastante interesante. Miren, las causales de suspensión de padrón de importadores, ven cómo estos cuates te amarran de todos lados. Hay una trazabilidad que yo he visto últimamente con la autoridad. Si te suspenden padrón de importadores, algunas causales de padrón de importadores son no tener certificación. Entonces, si te suspenden certificación, te suspenden padrón. Entonces, si te suspenden padrón, te suspenden certificación. Entonces, tengan mucho cuidado. Oye, Alberto, fíjate que me suspendieron el padrón de importadores por no tener, me iniciaron un PAMA, esto es buenísimo, fue un caso padrísimo. Me iniciaron un PAMA porque no tienen ubicado a mi proveedor. Oye, pero es que mi proveedor se cambió de domicilio. Pues ni modo, se cambió de domicilio y la estrategia va a ser presentar información. Oye, pero la autoridad en sus criterios, pues me resuelve que no tengo ese proveedor el corriente. Entonces, tener un proveedor falso es una causal de suspensión de padrón. Pero ¿qué crees? Esa causal de suspensión de padrones, que es proveedores falsos e inexistentes, es una causal de cancelación de certificación. Entonces, la recomendación es tener todo al día. ¿Va? Entonces, ¿qué más tenemos que hacer? Permitir en todo momento el acceso al personal de la GASE. Ojo, este también es un tema que he visto que se está complicando y quiero definirlo de una vez. Hay dos autoridades que nos pueden fiscalizar. La primera de ellas es la GASE, siempre y cuando tenga certificación, ¿verdad? La GASE, que cuando tú tramitas tu certificación, tú firmas un papel y en Busem aceptas antes de firmar con tu fiel que la GASE, esta Administración General de Comercio Exterior, nos puede monitorear y puede ir a nuestro domicilio a revisar cómo estamos, ¿vale? A revisar cómo está nuestra empresa. Punto número dos. Hay otra autoridad que es la fiscalizadora, que es la recaudadora, que es las auditorías que se inician bajo el artículo 42 de Código Fiscal, que es una revisión de gabinete, una visita domiciliaria, donde en el término de 12 meses te pueden auditarte y te pueden hacer requerimientos de información y sancionarte por mercancía no retornada, por datos inexactos, por información relativa al valor de la aduana, bla, bla, bla. Pero de este lado tienes la certificación. Ellos de certificación tienen que agotar un procedimiento muy diferente al de 42 de código. Los de 42 de código hay un procedimiento donde te tienen que iniciar una visita, entregarte una orden, dejarte, si no está el representante legal, ojo y pongo este entre comillas, dejarte un citatorio para que el día después vayan. Pero en este tema interesante de la gasa hay mucha gente, muchos abogados que dicen, no los recibas, no los recibas, que te dejen citatorio, pero es que no ocupan citatorio. Su procedimiento, y lo vas a revisar con la licenciada Itzel más adelante, ellos simplemente mandan un correo porque tú determinaste que hay ciertos enlaces operativos, ¿verdad? Y en estos enlaces operativos, pues tú detectas que hay empresas, ¿qué crees? Que hay empresas que dicen a la autoridad, no te voy a dejar entrar. Pues espérame, tú aceptaste, eso no es ni siquiera preguntan por el representante legal, porque cuando tramitaste tu certificación, nombraste a un enlace operativo y esa es una tarea súper esencial que si tú eres empresa certificada, pongas un asterisco. Y te preguntes internamente o en la empresa, ¿quién es el enlace operativo? Si tú ya tienes tres cambios de personal, ya pasaron por ti, o por tu área de trabajo, tres, cuatro personas, dos personas, una persona, y llevó cambios, ese enlace operativo está desactualizado y tienes que cambiarlo y actualizarlo, ¿vale? Entonces tienes que ahí tener mucho cuidado porque puede ser que te lleguen mañana en un correo que te hayan mandado hace 8 días o hace 15 días, ¿vale? Entonces nada más para que tengas mucha
precisión y evites a cualquier tema que se pudiera generar. ¿Va? Entonces, que quede muy diferente, que quede muy separado este criterio. Auditoría del 42 de código y auditoría por una visita de inspección, porque tú le permitiste que te inspeccionara en todo momento. Contar con el legal uso o goce del inmueble, ¿vale? Contar con el uso o goce del inmueble. Número dos, llevar el control de inventarios de conformidad. Contar con el legal uso o goce del inmueble es muy común que lo descuidemos porque, ¿qué crees? Bueno, aquí hay dos tipos de perfiles de los que nos están apoyando. Alguien que quiere obtener una certificación nueva y alguien que quiere cuidar su certificación. Entonces, dos puntos interesantísimos. Todo esto lo vas a ver con la licenciada Itzel, pero lo vas a ver un poquito más a fondo. El contrato de arrendamiento, para empezar, tú debes de comprobar la legal posesión del bien inmueble, como donde se encuentra la planta productiva, tu domicilio fiscal. La primera de ellas y la más práctica es ser dueño de la propiedad, ¿no? Pero muchas empresas, esa propiedad, cuando ves su acta notariada, tu protocolo, sus escrituras públicas, revisan y dicen lote de la manzana, manzana, lote 1516, pero jamás dicen nave industrial, jamás dicen el número fiscal. Entonces, esa escritura no tiene una certeza, porque tú no te preocupaste, empresa, de elevar esas escrituras de terrenos a naves industriales. Y si tú ves ese concepto, pues para el registro público de la propiedad, tú eres dueño de dos lotes padrísimos, ¿no? Con miles de esquites, de mezquites, de eh, flora y fauna, ¿no? Pero no te preocupaste por elevar las escrituras. Y cuando quieras cuadrar tu domicilio fiscal con el número de tus escrituras, no va a cuadrar. Ese es un requerimiento por default de la certificación. Número dos, cuando arrendas, pues debes de cuidar ciertos requisitos que la persona que te está brindando el arrendamiento tenga poder sobre arrendar, que sea el dueño, que tenga esa trazabilidad tras de ellos, pero también las fechas. Posiblemente tú renuevas tu contrato de arrendamiento cada que se vence, cada 3, cada 6, cada 10 años. Pero no te preocupas por avisar la certificación, ¿verdad? Ese es un punto interesante porque, de hecho, de los avisos nuevos que se crearon este 14 de octubre, uno de ellos es eso, el aviso. De hecho, se crea y entra en la modificación de la regla 721. Contar con clientes y proveedores en el extranjero es un requisito, determinarlos correctamente es un requisito tenerlos para poder incluir. Puede ser que el mismo sea tu contraparte, seas maquila, pero hay que declararlos. Llevar el control de inventarios de conformidad con el anexo 29, 59, ya lo platicaste con Manuel, cómo es llevar el control de inventarios. Y el segundo punto es en términos del anexo 24, apartado C. Este nuevo me voy a brincar. Este apartado C, que creo, me confirman si ya lo revisaron. Recuerda que este anexo 24, pues básicamente es hacerle llegar la información a la autoridad por medio de un escrito libre donde le estás informando donde se encuentra tu anexo 24 para que ellos lo puedan consultar en un término de 48 horas, ¿verdad? Este es un apartado, también ya seguramente lo revisaste con el licenciado Manuel, si no con la licenciada Isel también vas a tener una clase sobre cómo estarlo monitoreando, porque muchas empresas el 15 de noviembre ahí por ahí subimos unos videos muy padres a redes sociales porque nos desvelamos, la verdad, cumpliendo. A Itzel le tocó literalmente dormirse afuera del SAT, imprimiendo documentos. Le decíamos a los clientes, pues vuélame la última hoja, yo acá termino de imprimir, mándame la hoja, vuélame la hoja y firmada, yo acá termino de imprimir, porque fue una respuesta titánica que desgraciadamente la autoridad pues, no lo logró establecer en los tiempos que mencionaba, ¿no? ¿Qué más? Apartado C, contabilidad en medios electrónicos. Oye, Alberto, pues yo sí lo estoy presentando semana con semana. La contabilidad en medios electrónicos es es chama de los contadores. Pero el punto aquí que tenemos que revisar son las acuses de presentación y los acuses de aceptación. Yo presento y tengo que confirmar que me lo aceptan. Hay dos acuses, ¿va? La segunda, oye, Alberto, yo estoy amparado ante la contabilidad electrónica y ¿qué onda?
Pues la contabilidad electrónica para estas personas no les interesa, te soy sincero, no les interesa porque es un requisito. Tú tienes que llevarla, pero estoy amparado, sí, contra el cumplimiento. Entonces no vengas a dar la otra certificación. No sé si me explico. ¿Quieres tu certificación? Cumple con la contabilidad electrónica. Estoy amparado, perfecto, no te la doy porque un requisito es llevarlo. Aunque tú estés amparado. Tú estás amparado para el cumplimiento de la contabilidad, no para el trámite de la certificación. ¿Vale? Ya te tendrás que ir a un juicio y hacerlo valer en otro lado. Pero, híjole, llevar o no llevar la contabilidad electrónica, pues, señores, es una chamba administrativa que al final del día, la lleves o no la lleves, la autoridad te puede iniciar sus facultades y revisarte por impuestos internos, ¿verdad? Los socios y accionistas, este es un tema bien común, ¿eh? Los socios, accionistas, representante legal con facultades para actos de dominio e integrantes de la administración se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Ojo, ¿qué pasa en ese sentido? Mm, esto es algo que no depende directamente del área de comercio exterior y que se tiene que estar monitoreando constantemente. También me ha tocado ver requerimientos porque un socio no estaba. De hecho, tuvimos una visita de inspección donde uno de los socios desgraciadamente había fallecido y estaba en su desarrollo pues sí, todo el tema testamentario y pues es todo un tema, ¿no? Procedimientos, instancias, bla, bla, bla. Ya había como esta figura, ay, se me fue la figura del representante ante todos, este nombre, pero ya había una albacea, pero aún así no había un hombre que se había quedado con esas acciones y por tal motivo, pues tuvimos un requerimiento porque pues, el finado, pues no tiene una opinión positiva, ¿no? No, entonces simplemente se tenía que hacer ese procedimiento y tengan que revisarlo porque sí, no es de un día, ¿eh? Todas esas situaciones de cambio también puede ser que el representante legal lo corrieron, no esté en la visita y en el Inter la empresa tenga que hacer esa actualización, que también no está en tus manos. Y me refiero a que dependes de un notario, cambios de régimen, modificaciones. Y el famoso pago de derechos es un tema ahí súper común, ¿no? Súper común para ¿cómo le llamamos? Eh, cada año tenemos que hacer este pago, esta actualización. De hecho, hay que hacer bien las declaraciones porque hay que hacer el pago, ya no solamente hacer el pago, porque también están habiendo muchas confusiones. Hay que hacer un escrito libre donde mencionas los pagos que has hecho. Hay que revisar si los pagos anteriores estén completos, hacer la actualización, hacerles llegar un escrito. Hay que avisarle de toda la autoridad, ¿eh? Hay que avisarle de toda la autoridad, todos los cambios, todas las modificaciones, todos tus cambios de representante legal, hay avisos que no son a través de ventanilla, que tienes que hacer presenciales. Es una locura. Ya lo platicaremos con Itzel. En verdad, yo creo que por semana presentamos 2 o 3 avisos porque la empresa, la verdad es que la certificación se ha vuelto un tema tan pesado, tan penado, tanto de nervios, que para las empresas es muy fácil como que les quiten esa situación y se metan en problemas. Pero tengan cuidado. Ojo, aquí hay un tema interesantísimo y me quiero brincar un par. Dice tener al menos 10 trabajadores, ¿verdad? Pero vean en las causales de cancelación. Miren, dice la regla 721 nos dice que no, la regla 712 apartado A nos dice que tenemos que tener más de 10 trabajadores. Pero ¿qué crees? Que nos dice no acredite contar con personal, una causal de suspensión y cancelación nos dice no acreditar con personal suficiente para realizar el proceso productivo o presentar servicio según la modalidad y rubro, no tener personal registrado a su personal teniente. Entonces, aquí hay 2 temas interesantes que tenemos que ver que para el trámite inicial te piden 10 pero para cancelarte te dicen, si no tienes a todo tu personal registrado, te puedo cancelar. Dos, no tienes personal, o sea, ellos le están dando facultades que para su propio criterio pueden decir, tú importas 3.000 millones de pesos, con 10 personas no lo haces. No sé si me explico cuál es el tema, ¿va?
Entonces, nada más tenemos que tenerlo en cuenta para cuando en realidad podamos juzgar si con 10 trabajadores es suficiente. Ahora, el tema que les platicaba de que no se encuentren listados en las empresas publicadas en el SAT del anexo 69, una cosa es el artículo 69 y otra es el 69. El artículo 69 es deber un crédito, ¿no? Como te platicaba. El 69B son las empresas que tienen, porque el punto aquí es que tus proveedores, ojo, no sean proveedores que le deban impuestos al fisco, ¿no? Recuerda que el 69 publica a empresas en el Diario Oficial de la Federación, hace una publicación donde se genera la información de empresas que no han hecho sus declaraciones, que no están ubicados, que realizaron facturas ficticias, ¿vale? Entonces, todo esto, la autoridad, como no te ubicó, como no has declarado, como no sabe nada de ti, no te puede buscar, ellos se les hace muy fácil subirte una lista, porque al momento de publicarte en el DOF, alguien más te va a corretear. A lo mejor tú dijiste, bueno, pues yo era un prestador de servicio de grúas, mm, un prestador de servicios de grúas, y en un momento dado, quebraste, no diste de baja tu empresa, no hiciste declaraciones posteriores, vendiste tus activos, nunca te preocupaste de poderte de baja correctamente y en ese momento te vota. Y al momento de votarte, ¿qué crees que te vas a enterar? Pues que el SAT te publicó en las listas negras y de repente una empresa te dice, oye, pues qué onda, tú eres un proveedor confiable para mí, pero ahora estás en la lista negra del SAT, pues ¿por qué no cerraste correctamente tu empresa? ¿Vale? Entonces sí hay que tener mucho cuidado, porque dicen, Alberto, es que yo a este proveedor le pedí opiniones positivas, lo fuimos a ubicar, siempre estuvo listado, siempre estuvo ahí, pero ¿qué crees? Ya no lo encuentro. Y ahora representa, pero mira, yo aquí tengo las pruebas. Bueno, legalmente cuando tú encuentras, si hoy se publica en el Diario Oficial de la Federación, a ver si alguien me puede corregir o me puede ayudar en el término. Si tú hoy tienes un proveedor en el diario oficial como proveedor irregular que se encuentra listado en el 69B, eh, ojo, tú tienes que ir al SAT en un término de 20 o 30 días. No sé si ahí me pudieran ayudar cuál es el término, si 20 o 30 días, para saber cuándo es cuando nosotros tenemos que acudir a decirle, oye, esta empresa que se publicó, pues conmigo sí tuvo una operación real, ¿verdad? Conmigo sí tuvo una operación real, entonces no me vayas a sancionar, por favor, porque me estoy apegando a los 30 días que tú mencionas por haber encontrado un proveedor totalmente irregular, ¿va? Ahora, ¿qué más tenemos que ver? Eh, contar con un programa IMEX vigente, claro. Por eso hay que revisar que ahora con fecha de junio, hay que revisar que no salgamos publicados como empresa que no haya presentado su reporte anual IMEX, haber importado temporalmente mercancía al amparo de su programa IMEX y retornarlos durante los 12 meses. ¿Vale? Aquí hay una condicionante interesante que me gustaría revisar de una vez. Las empresas IMEX, uff, acá buenísimo, pero lo voy a platicar más adelante. Hay una condicionante donde las empresas IMEX eh, que tienen certificación IBEX se obligan a retornar el 60% de lo importado. Y aquí me gustaría verlo como una fórmula o poder entenderlo de la siguiente forma. La regla 712 en el apartado A, su fracción tercera nos dice, para ser IMEX, para ser certificada,
Debiste haber importado temporalmente las mercancías de tu programa IMEX y retornarlas durante los últimos 12 meses de conformidad con lo siguiente. Las empresas cuyo programa IMEX autorizado sea la elaboración, transformación, reparación de mercancías deberán retornar aquellas que se hayan utilizado en dichos procesos en al menos el 60% del valor total de las importaciones temporales de insumos realizados. ¿Vale? Entonces, te está diciendo esta regla. Señores, si vas a importar temporalmente mercancías, ojo, debes de retornarlos por lo menos en un 60%. ¿Qué es lo que busca esta regla? En su valor de importación. Es decir, si en un año tú importaste, vamos a pensar, $100,000 mensuales, son 1,200,000 al año, ¿verdad? Al cierre. Pero tú en ese periodo, si importaste 1,200,000, te tienes que asegurar mínimo de de esta mercancía de importación, tienes que retornar el 60% de ese 1,200,000, que son $720,000, pero del valor de lo importado. No me vengas a decir que tu fórmula me da que exportaste el 1,500%. No, olvídate que tu fórmula sea del valor de pedimento de exportación contra el valor no. De estas exportaciones, ¿cuánto representa el porcentaje de lo importado? ¿No? Como si hicieras un descargo y ahí obtuvieras la cantidad que se está descargando. Ahí nos está mencionando eh, una compañera Franay Pedrosa, una pregunta interesante, pero te me estás adelantando porque sí lo traemos, sí traigo esta información del 80%, ¿vale? Nada más espérame porque todavía no llego a hablar de cuándo es que puede importarse en cielo. Entonces, ahorita comentamos ese apartado que también está muy interesante, pero el tema interesante aquí es, a ver, la autoridad me pide que esté usando y básicamente esta regla te bloquea lo que muchas empresas usaban, que era el financiamiento. Este financiamiento de contribuciones ya no es posible, ¿vale? Ya no es posible el financiamiento de contribuciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tu empresa IMEX, si quieres gozar del beneficio, que todo lo que importe se termine exportando. ¿Me explico? Que todo lo que importe se termine exportando. Tal cual. Segundo punto. Segundo punto, y en temas interesantes. Si tú piensas que al momento de importar la mercancía, esta mercancía puede ser para destino nacional o de importación o de exportación, y tú dices, ay, bueno, después lo hago y después hay campechaneo, ahí me la voy llevando. Desgraciadamente, si tú piensas hacer eso, es hacer un proyecto muy, muy, muy complicado porque no puedes viajar al pasado de exportar. Esto se vuelve una obligación y una causal de cancelación. Entonces, yo te recomiendo, si en un solo embarque, si tú ya tienes quizás los porcentajes o las órdenes de compra en el embarque desde inicio, desde que entra a la aduana, con la mercancía que viene para una guía, pues divídelo. 50% importación definitivo y 50% temporal, ¿no? Y no lo quieres hacer al revés, de que primero temporal y después lo cambio de régimen con mi F4 porque no te va a funcionar. No te va a funcionar, ¿vale? Te lo van a terminar cancelando por experiencia. Ya tenemos ese dato en la información. Describir las actividades relacionadas con los procesos productivos. Este es un tema súper, súper interesante y eso te lo quiero para cuando llegues con Excel, hay que tenerlo muy grabado, muy grabado. El proceso productivo habla de un flujo, no es un proceso productivo de que yo compro acero, lo fundo y hago tornillos. No, ese proceso productivo es una parte muy chiquita. Lo que ellos quieren ver es el flujo. Entra por Manzanillo de X proveedor con una mercancía, con una importación temporal con clave IN, lo registro en anexos 24, llega al almacén que tengo en Tijuana, al almacén que tenga en León, que es el almacén bravo, y así sucesivamente hasta, ojo, la salida. Y en medio de ellos un proceso productivo, la verdad es que de 4 o 5 renglones. Ellos se preocupan más por el flujo de actividades porque ahí ya hay una nueva modalidad, una nueva fracción en la regla 721. Me voy a adelantar. Mm, mm, un segundito. Es que está padrísimo este tema. ¿Por qué? Porque son las bases.
Hay una nueva ficha que es la ficha 154, pero creo que ahorita es la 62 ya, la ficha 62 nos dice que tendrás que avisar en un diagrama de proceso productivo el listado de fracciones arancelarias nuevas a importar. De hecho, este aviso está de moda porque muchos agentes aduanales están diciendo, enséñame tu aviso de esta regla, enséñame tu aviso de esta regla. Que si bien estas fracciones arancelarias ya están ligadas. Voy a regresar para allá, pero lo único que quiero es que veas que si bien tienes que describir la entrega del proceso productivo con las fracciones que vas a importar, que vas a exportar, todo está ligado para que ellos en la comodidad de su casa estén revisando tus papeles, estén revisando tu data y digan, esta empresa no está importando correctamente, estas fracciones arancelarias están mal, esto está mal. Requerimiento. Oye, dijo que él iba a importar solamente mercancía común. Oye, ¿qué crees, Alberto? Está en las sensibles. Suspéndela. Mándale cancelación, inicio de procedimiento de cancelación sin que le des tiempo de reacción. ¿Va? Punto número 7, contrato de maquila. Y ese, ojo, llévenselo de tarea lo del proceso productivo y la actividad. Si hoy, Alberto, a ver, yo se las dejo así muy simple. Oye, si hoy en las actividades relacionadas con el proceso productivo no has cumplido con las formularias del escrito de aviso de fracciones arancelarias, hoy al 9 de junio, 10 de junio, van a decir que estaba grabado, 10 de junio, 20 11 de junio, cuando veas este video, cuando logres ver, si no estás cumpliendo con este aviso, de una vez te digo que te van a cancelar tu certificación, ¿eh? Porque cuando ellos ingresen a revisar tu anexo 24, apartado C, aviso de fracciones arancelarias, no les va a cuadrar y lo único que vas a recibir es una causal de cancelación. Entonces hay que poner mucha, mucha atención en ese tema, ¿va? ¿Qué más para dar este pequeño receso? Que de hecho se me olvidó mi agua, mi café, pero ahorita vamos por uno en lo que vemos este tema. Contar con un contrato de maquila de compraventa, órdenes de compra. Este es el famoso continuidad de proyecto, ¿no? Un contrato de maquila vigente, un contrato de órdenes de compra vigentes que te puedan solicitar en una visita de inspección o en el mismo trámite inicial. Yo ya me voy a veces más al trámite, a las visitas de inspección me preocupan más que un trámite nuevo. Entonces, en ese sentido, hay que preocuparnos porque este tipo de contratos sigan vigentes, como es como el contrato de arrendamiento, ¿no? Tenga que estar vigente, vigente. Oye, Alberto, yo presenté una en el 2015. ¿Y tú qué crees que la autoridad piensa que ya es todo? O sea, no tienes por qué seguir continuando con... De hecho, mira. En la regla que nos habla de causales de cancelación, nos dice eso, ¿eh? Cumplir permanentemente con los requisitos de obtención, cumplir permanentemente con los controles y obligaciones. Entonces, ¿qué crees? Si ya lo presentaste una vez y te confiaste porque el despacho que te ayudó a presentarlo, pues era única vez, una única forma, pues déjame decirte que no. Tú me estabas diciendo, Alberto, que para poder para exportar mercancía tengo que cumplir un requisito, mejor dicho, para continuar o tener una certificación tengo que tener un requisito del 80%, ¿verdad? Eh, del 60%. Y una compañera, Rania, Raina, no sé si me pudieras corregir cómo puedo pronunciar tu nombre, o la licenciada Pedrosa nos decía, oye Alberto, pues habla del 80%, ¿no? Bueno, el 80% del retorno se da cuando eres mercancía, cuando eres empresa que importa sensible. Pero recuerden que para hablar de sensible, tú tienes que tener las bases de haber entendido que era sensible, ¿verdad? Que había un decreto IMEX que que se le anexaban dos anexos, uno, mercancías prohibidas y el otro, pues mercancías sensibles. Y cuando hablamos de mercancías sensibles, lo debemos de entender como con esa información, ¿verdad? En ese apartado, de hecho, copio y pego, pero bueno, a este punto entiendo que los que estamos aquí ya sabemos que hay mercancías sensibles que se enlistan con fracción arancelaria.
La fracción arancelaria, grábenselo, es la más chismosa del mundo. Te dice los permisos que debes de cumplir, los aranceles que debes de cumplir y las restricciones que de esta forma que puedes tener y que se pueden considerar sensibles. Si tú no conoces primero o antes que nada tu fracción arancelaria, no la has consultado con una agente aduanal, no la has mandado a clasificar ante el SAT, no tienes la información, déjame decirte que de nada te sirve tener esto, ¿verdad? Ahora, si tú estás en el supuesto de que quieres ingresar al mundo de IMEX certificada e importar mercancía sensible, la regla 712 apartado B, ojo, ojo, y otro paréntesis, los requisitos para importar sensible, perdón, los requisitos para hacerte certificada en IVA y EPS rubro A ya los cumplimos. Acuérdate que hay tres rubros, A, doble A o triple A. Pero para hacer A, que para mí es la única que ya sirve, ¿eh? Ya no sirve la doble O, la triple A, ahorita te platico por qué. Pero la A, hasta aquí son los requisitos, ¿vale? Ya acabamos con los requisitos de una IMEX certificada en rubro A, los más simples. Hay una ficha de trámite que te pide un par de requisitos, formalidades, cartas, escritos que forman parte. Pero las reglas hasta aquí te limitan los requisitos. Dices, Alberto, pues no es tan difícil. Pues sí, esperemos que no sean difícil, pero ya en el trámite es donde se complican porque las situaciones del trámite cambian un poquito. Pero bueno, ese poquito lo platicaremos más adelante. A ver, ahora voy a ir a hablar de la sensible. Si tú ya tuvieras tu certificación común y corriente y quieres importar sensible o aún no tienes tu certificación y quieres que desde el inicio te aprueben sensible, tienes que cumplir con este requisito y te dice haber operado la empresa IMEX en al menos 12 meses. ¿Cuáles son estos 12 meses? Bueno, estamos hablando de junio, quiere decir que desde julio del año pasado hayas hecho importaciones y exportaciones de mercancías y hayas exportado al menos lo hayas, o hayas hecho operaciones de importación, exportación, más, ojo, más la famosa condicionante, haber exportado el 80% de esta mercancía, ¿va? Esta es como una prueba donde la autoridad te dice, ojo, y voy a recapitular, no voy a hacer, a generar, en el mundo del IMEX normales, también lo tengo más adelante en otro bloque. Una empresa IMEX, y quiero que lo separemos y hay que entenderlo de esta forma. Si tú eres una IMEX y no cuentas con certificación IBELLEPS y quieres importar sensible y no cuentas con certificación IBELLEPS, hay unas autorizaciones cuatrimestrales que están publicadas en las reglas y criterios. Estas reglas y criterios, que son los permisos que otorga Economía y que va a ser al amparo del programa IMEX, te los van a otorgar por un periodo de 24, de 4 meses con cantidad, volumen, ¿vale? Y esta autorización te va a hacer pagar IVA. Tienes que entregar un reporte de un contador público registrado, una presentación de que vas a importar sensibles, ciertos registros extras, pero solamente es por 4 meses. Si quieres otra, tienes que comprobar el retorno. Tienes que comprobar el retorno de esas, ¿sale? De esas mercancías durante las 24 meses, ¿verdad? Perdón, durante esos 4 meses, haber exportado, cambiado de régimen, lo que sea. Ese es el requisito que te marca las reglas y criterios. El requisito que estoy viendo hoy es al amparo de tu certificación. La otra ampliación es 4 meses y esta ampliación es única vez por la vida de la empresa. Y nos dice, a ver, tendrás que comprobar que las mercancías las retornaste por lo menos en el 80% de estos últimos 12 meses. Si tú tienes un IMEX viejito que no lo has operado en 2, 3 años, no eres candidato para esta ampliación. Tienes que haber operado por 12 meses para que sea muy claro, ¿no? Oye, Alberto, yo tengo un IMEX correcto, pero solamente puedo comprobar el 65% de lo importado. Pues déjame decirte que no te sirve de nada. Tienes que comprobar
de retorno al hecho. Entonces, me le echas ganas de hoy a julio del año que entra. No sé si me explico el ejemplo. Entonces, sí, realmente los que sean IMEX, de hecho nosotros tenemos un cliente que preparamos porque tenía un IMEX viejito. Dice, Alberto, yo no puedo entrar, no, porque no lo has operado. O sea, cumples con el porcentaje de exportación porque el IMEX lo vas a mantener, pero no lo supera el IMEX. O sea, el IMEX no puede iniciar de un día para otro correcto. Entonces tienes que ir preparando y hacer una estrategia, un plan de trabajo para cuando se lleguen los 12 meses lo logres, ¿verdad? El 80% del valor de mercancía. Entonces, sí o sí, ¿de cuáles mercancías? Pues de las que estén enlistadas como anexo 2, ¿no? Como acero, textil, aluminio, desperdicio y níquel. ¿Vale? Entonces, ¿qué más tenemos que ver? Ese es el único requisito para entrar al mundo del sensible, ¿eh? Pero si lo entendemos de esa forma, que es un bloque, decir, oye, ¿por qué te voy a dar sensible? Primero compruébame que sabes usar tu certificación. Ya te puse un montón de requisitos. Más aparte, opérala por 12 meses para que puedas importar sensible. Y acuérdense que hay dos trámites de sensible, los que son al amparo del IMEX, que es Secretaría de Reglas y Criterios, al amparo para la Secretaría de Economía, y la regla 712 apartado B, es la famosa ficha de trámite 118LA. Que cerramos este capítulo y espero que haya quedado claro o si fue una pregunta, la haya podido responder la licenciada Pedrosa. Eh, la otra es hablar del rubro A, doble A y triple A. Si bien hace un momento platicamos y yo te dije, oye, pues quédate en la A, ya no busques requisitos, pero ¿qué crees? Si las personas que nos acompañan ya son doble A o triple A por default, pues ni modo, o sea, no queda de otra más que atorarle, ¿no? O sea, y cubrir y cumplir y evitar alguna sanción de las que siguen. Número uno, fracción primera, bueno, que es fracción primera ya de la regla 713, nos dice haber realizado en los últimos 4 años. Ojo, primero vamos a entender que son requisitos y luego son obligaciones. Entonces, te pueden cancelar o suspender por eso, ¿va? Entonces, para tú obtener la certificación IBEX en rubro A, tienes que haber operado tu IMEX durante los últimos 4 años, tener más de 1,000 trabajadores o tener más de 50 millones de activo fijo. Una u otra, ¿verdad? Que no se les haya notificado ningún crédito fiscal por parte del SAT en los últimos 12 meses anteriores, no contar con resoluciones de improcedencia de las devoluciones de IVA. Entonces, si tú tienes alguno de estos, vas para atrás. Devoluciones de improcedencia de IVA, ojo, un desistimiento no aplica, no aplica como improcedencia. Y hay que definir el término de improcedencia de IVA. No sé si de los que nos acompañen tengan experiencia. Pero si la autoridad detecta algo en tu requerimiento, en tu requisito, en tu presentación de solicitudes de devoluciones de IVA, y nos ha tocado porque también la firma asesora, sobre todo en las devoluciones de impuestos, ya sea IVA, aranceles, todo este tema, nos toca ver mucho estas situaciones y las empresas a veces se alarman, ¿no? Oye, Alberto, es que ya me entregaron la resolución de la devolución de IVA y no lo entregaron. ¿Qué dice? A ver, que se desiste el trámite, es un desistimiento, no te están rechazando el trámite. La autoridad, cuando te da una improcedencia de IVA, te dice legalmente, y ahí viene la importancia de llevarlos a juicio. Porque si eres doble A o triple A y te observan que tienes una devolución improcedente, que es básicamente el rechazo, donde en la resolución, en el oficio de resolución de IVA, te dice devolución parcial, ¿no? Te regreso 1,000,000 y el otros 200,000 pesos que también eran parte de tu devolución, te los niego de forma parcial. Este es improcedencia. Ya cuando no puedes volver a tramitar otra vez la devolución, el trámite de devolución. Entonces, entendamos eso, ¿va? Entonces hay que cuidar que no tengamos, es que tengo 5 desistimientos, oye, pues hay que revisar quién te está ayudando con el trámite o cómo lo están presentando, qué información estás generando, pues para que recuperes ese flujo de IVA. El desistimiento no es otra cosa que frenarte ese flujo que es de la empresa, ni siquiera, de hecho, en los asientos contables, en los requisitos.
Ustedes, empresas, cuentan con una liquidez de IVA que es muy importante que la puedan obtener a favor, derivado de que es un flujo importante para la empresa. Ni siquiera es una ganancia, es un dinero de la empresa que no pueden usar porque sus tasas de exportación es tasa cero y pues jamás van a recuperar eso con unas ventas por el IVA, ¿verdad? Entonces, nada más para que estén ahí muy claros qué es la diferencia. Y para las AAA, haber realizado operaciones durante los últimos 7 años, 2.500 trabajadores o 100 millones de pesos de activo fijo, cualquiera que suceda primero. Que no les hayan notificado ningún crédito fiscal por parte del SAT en los últimos 24 meses y no contar con resoluciones de improcedencia de IVA, ¿verdad? Entonces, en ese supuesto nosotros tenemos que entender también lo mismo. No te preocupes, un desistimiento no es improcedencia. Entonces nada más hay que revisar muy bien por qué no las están echando para atrás, subsanarlo y volverlo a presentar. Oye, Alberto, de plano sí tengo un rechazo. Vete a juicio. Te destraban en un juicio ya sea de revocación o en un juicio de nulidad ante un tribunal fiscal federal, ya, en verdad, ya ni siquiera porque te regresen ese IVA, sino que no quede esa tachita en tu historial, porque al único que le afecta es 100% a la empresa por el historial y sobre todo por su certificación IVA-IEPS. Ok, miren, esta pestaña a mí me gusta mucho porque ejemplifica lo que yo quiero o lo que yo trato de explicarle a los contribuyentes mucho en ese sentido. Ah, ya nos quitó este acceso. Miren, en el 2000, ¿cuándo fue esta modificación? En julio del 2021. En julio del 2021 el SAT, híjole, ya casi son sus vacaciones. Estén preparados, ¿eh? Yo, híjole, podría apostar una comida, lo que quieran, aunque la autoridad en julio de este año va a publicar algo, ya sea el IMEX 4.0, alguna modificación fuerte, bla, bla, bla. Y les voy a platicar por qué. En julio del 21, ya que había pasado un año de pandemia, ¿verdad? Un año después de pandemia, la autoridad publicó una modificación donde obligaba a las empresas a hacer un pago de derechos. Este pago de derechos que se tiene que hacer por mediante una hoja de ayuda, que o sea, yo lo veía bien, ¿eh? Yo veo bien el pago de derechos. Les platico por qué. Por cada año de uso de certificación IBEX, tú tienes que pagar un derecho que empezó desde veintitantos mil y ahorita ya casi va en 40.000 pesos, ¿no? 37.000, o si me equivoco, ya 39.000. Entonces, cada año la autoridad ha ido aumentando este arancel, este derecho. ¿Por qué? Iba por una simple actualización una actualización del INPC, ¿no? Tal cual. Pero es un tema interesante y te platico por qué. El uso, la inspección, los malos hábitos, todas esas malas prácticas que realizan los contribuyentes por desconocimiento terminan, terminan de forma equívoca con la autoridad y terminan siendo objeto de requerimientos. La autoridad que inspecciona la certificación solamente hay una. Está en la Ciudad de México, en la Avenida Hidalgo, ¿no? Muy cerca de Torre Caballito. Antes estaban en Torre Caballito, ahora están en Avenida Hidalgo, Ciudad de México. Es Ellos, para hacer toda esta chamba de estarte inspeccionando, de estarte monitoreando, pues tienen que gastar. Imagínate que alguien se encuentra en Tijuana. ¿Cuánto sale el vuelo a Tijuana? El hospedaje, viáticos, una persona. Los 39.000 pesos es poco. Entonces, las plataformas del SAT son pocas. Entonces, vamos a entender lo siguiente. Tu empresa, ¿quieres gozar de los beneficios del IVA? Sí, paga el derecho. Pues, está bien. El problema de aquí fue que la autoridad en esta fecha, 24 de julio del 2021, hizo que este pago de derechos fuera retroactivo. Ahí sí no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Pero lo único que les puedo decir para poder
quizás calmar estas aguas es que habían más de 5,000 empresas certificadas en aquel entonces, donde en esas 5,000 se les cobró un tema retroactivo, es decir, desde el 15, 16, 17, 18, 19 y obviamente la del 21 del año corriente. Y te pedían que lo actualizaras y lo pagaras con recargos. Los recargos no me gustaron, bueno, ni siquiera me gustó el retroactivo. Y a las empresas IMEX no les quedó otra que pagar. Al momento de pagarlo, la empresa se entiende, la empresa debe de entender que si se iba a un pleito, como es una obligación, y aquí te lo muestro, los requisitos de obtención, que los pagos quedamos que estaban en la regla 711 y 712, se iban a volver obligación. Y al momento de no tenerlo, se iban a volver requerimiento, y al momento de no tenerlo, se iban a volver cancelación. Entonces te puedes ir a juicio, pero aún así valía más el IVA que tenías fiado de una importación de un activo fijo de ese monto. Entonces, no convenía. Pero en punto interesante o en un tema así como que, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues pagarlo, ¿no? Ahorita les platico un par de estrategias que hicieron algunos clientes, algo atractivas, donde tú en el año 2000 bueno, para que se sientan cómodos para los que lo pagaron y la aportación que hicieron, en aquel entonces se estaba construyendo el Tren Maya. Entonces, era la moda del Tren Maya. Entonces, si estamos hablando, hagan sus cuentas, yo lo voy a hacer. Son 5,000 empresas por la actualización y los recargos que eran 300,000 pesos más o menos por empresa. La autoridad cobró 1,500 millones de pesos. Entonces, si alguien se siente con esta situación, pues dígale al gobierno federal, aludido con este pago, dígale al gobierno federal que les mande algunos boletos para pasear en el Tren Maya, ¿no? Porque fue un dinero que de una forma muy fácil recaudaron. ¿Qué hicieron algunos que, como el último pago que te pueden hacer es de 5 años para acá, nuestros clientes, hubo uno que se esperó y como hasta en el 2023 pagó el 21, el 22 y el 23. Y hasta en los finales del 2023 les llegó un requerimiento, pero ya habían pasado 5 años. Entonces, si no me equivoco, solamente le cobraron desde el 18, 18, 19, 20, 20. Entonces, pues se ahorró 2 años, ¿no? Pero pues al final del día se lo requirieron y sabía que si no lo requerían lo podían cobrar y sucesivamente hasta cancelar, ¿no? Vale, vamos a platicar un pequeño antecedente. Ya llegarán a la visita y al recorrido con la licenciada Itzel. En ese sentido, es importante entender lo siguiente. La regla 711 como ya lo vimos hace un momento, la fracción 9 nos menciona que a nivel requisito debemos de validar. De hecho, es un clic nada más, ¿eh? Llenas el trámite, vas llenando la certificación en búsqueda y le das un clic. Y ese clic menciona que tú como empresa, pues estás validando y permitiendo que en todo acceso la autoridad pueda hacer una visita de inspección. Entonces recuerda que el requisito se vuelve obligación. Y al no tenerlo, te pueden requerir y al no tenerlo, te pueden rechazar. De hecho, en esta visita de inspección, si tú no los dejas entrar, en automático te mueven el switch. De hecho, una de las modificaciones a la regla es, te voy a bajar el switch, pero dentro de los 15 días que yo fui a visitarte y por alguna razón no te pude encontrar, tú tienes que hacérmelo llegar por escrito. ¿Cuándo puedo ir a visitarte? Pero ya sin beneficios, ¿eh? Ya te bajaron el switch. Y al momento de yo ir después de que me entregues esos 15 días, yo tengo un mes para irte a visitar. Sí o sí, para que en mes y medio, 2 meses, pues puedas recuperar tu certificación. Entonces, nuevamente, oye, Alberto, me dijo mi abogado que me dejen citatoria. Pues espera, pues no, de hecho, me ha tocado en verdad casos donde deciden, ay, es que llegó un requerimiento en buzón tributario, en verdad, ¿eh? Pero venía a la visita de inspección, pero mi abogado me dijo que al tercer día. Y ese tercer día se comió la cita en visita de inspección. Ese tercer día se comió en todo. O sea, hay que entender los requerimientos. Hay que entender los requerimientos.
el requerimiento de ejercicio de facultades de conformidad con el 42, estoy de acuerdo. Compórtate de esa forma. Pero ya ha iniciado las facultades del 42, las visitas y las inspecciones y los requerimientos van a ser muy diferentes. Hasta las visitas de comparecencia para hacerle saber los hechos y omisiones deciden no abrirlos. Porque, ay, es que un abogado me dijo, Alberto, y una recomendación. Un abogado me dijo, en verdad yo estoy muy en contra de esa situación. Me dijo un abogado que cuando llegaron a la autoridad no les pusiera eh, aire acondicionado, no les ofreciera ni agua, ni luz, decirle que esa sala no tiene luz, que no pueden imprimir. Yo soy de los partícipes de que mientras más comodidad le das a la autoridad, yo teniendo a una autoridad enojada, en verdad es lo peor del mundo. Yo creo que ni tú ni yo reaccionamos correctamente cuando estamos disgustados o enojados. Ahora imagínate el que tiene el sartén por el mango, ¿no? Imagínate el sartén por el mango, echas chispas y te vas a desquitar, ya no buscas quién te la deba, sino pues, quién te la pague. Se portó payaso el contribuyente, bueno, ni siquiera el contribuyente, sino la persona derivada encargada de la visita, pues ahora yo me porto payaso con su empresa, requerimientos, multas, sanciones, padrones de importadores. Entonces, lo más que pueda, si pueden invitar un cafecito, un lunch, un coffee break, lo que sea, trátenlo de la mejor forma. Las fechas que dicen, los tiempos que dicen, adelante, acérquense con ellos. Esa es mi recomendación. ¿Por qué? Hay visitas de inspección que la autoridad al momento de que genera o hace la cita, hay que entender que en el mundo de certificaciones hay dos tipos de visitas, la del trámite nuevo para inspeccionar o ya cuando tienes una certificación activa, ¿verdad? Y ese tema de la certificación de trámite nuevo nos dice lo siguiente. La autoridad hará la cita, te mandará un correo a donde dijiste que eran los enlaces operativos, harán un recorrido para comprobar la legal estancia de las maquinarias, equipos, harán la comprobación del software y en dado caso, en la visita nueva te harán un requerimiento que tendrás que subsanar, los cuales pues puede derivar a dos cosas, que se te otorgue el registro en empresas certificadas o que tengas un rechazo. Y el rechazo, si es por un tema de infraestructura, por un tema fuerte, te van a dar 2 años, ¿vale? 2 años que no puedas volver a tramitar tu certificación IVA. Otro tema, otra visita es la visita de inspección, derivado ya de las facultades por un incumplimiento, porque la autoridad detectó. De hecho, ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue? ¿En mayo del 2024? En mayo del 2024, la autoridad en mayo del 2024. Sí, no, en julio, agosto del 2024 publicó un par de boletines interesantes, ya lo revisarán con la licenciada Itzel también, donde la autoridad dice, a ver, yo en el transcurso de 24 meses, de 18 meses, he ido a visitar X porcentaje de empresas que debieron de estar al cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Entonces, les he visitado, tanto porcentaje de ellas las cancelé, tanto esto, tanto el otro. El motivo principal ha sido el anexo 24, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues todo eso pues, ha derivado de cancelaciones, ¿verdad? Ojo, otro tema interesante pues es lo siguiente. Lo vamos a entender de forma siguiente. Eh, bueno, la visita de inspección se deriva de todo esto. La misma situación, activos fijos, revisión y compulsa del anexo 24, puede haber un requerimiento o una cancelación. Aquí ya no hay otorgamiento, ¿no? Porque ya la tienes. Entonces, ¿cuál es más preocupante? Pues para mí, pues la de que te otorgan, ¿no? Ya cuando la tienes otorgada, pues la visita de inspección y que te pueden cancelar, eso es para mí muy preocupante porque cuando te visitan es un descuido de años y esos descuidos de años no se subsanan en un mes, desgraciadamente, porque dependes de un agente anual, porque dependes del notario, porque dependes de un contrato, dependes de terceros y eso no está de un día para otro, ¿no? Ok, señores, vamos a continuar. Vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Para invertir, vamos a invertir otros 15 minutitos o ver
quiero acabar el tema de certificación ya para empezar. Mm, Obligaciones en el esquema de certificación. Requisitos, sí. Vamos al tema de obligaciones. Yo creo que para la siguiente, la siguiente sesión, el segundo bloque, en bueno, la sesión del jueves, en la segunda hora, después de las 11 veríamos, ya iniciaríamos con este, digo, que es nosotros le llamamos póliza de cumplimiento, que es todo lo que tienes que revisar, inspeccionar, revisar, observar, que lo tengas, que no te lo vayan a cancelar, que bla, 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 ¿vale? Igual ahí también para tenerlo en la agenda también con la licenciada Itzel, la próxima sesión. Obligaciones de cumplimiento. Cumplir permanentemente con los requisitos de la obtención y estar al corriente con las obligaciones fiscales y aduaneras. ¿Va? Es un tema bien interesante, bien interesante, porque los requisitos de la obtención no les hacemos caso. Ya quedamos que, pues Alberto, yo ni sabía que me lo podían pedir. Alberto, es que nadie me dijo, bueno, ya estás aquí. Ya, si ya tiene requerimiento hay que atenderlo, si no tiene requerimiento hay que prestarle atención porque en algún momento lo vas a tener, si no lo tienes al corriente. Entonces, ya vimos que los requisitos se vuelven obligaciones, ¿verdad? También vamos a tener que darle aviso constante. ¿Qué es los cambios que les menciono? Los avisos constantes que tenemos que darle a la empresa por fusión, escisión de las empresas, modificaciones de socios accionistas y clientes y proveedores en el extranjero. Mira, tuvieron a bien rechazar, bueno, no rechazar, modificar y eliminar este 14 de octubre, si tenías un cambio de denominación social, dar aviso a la gas, cambio de domicilio fiscal en instalaciones de planta. Yo les decía, es que, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo que dar un aviso? Porque si tú querías dar de alta o modificar ciertas situaciones, por ejemplo, en el domicilio fiscal, tenías que avisarle al SAT. Después del SAT, avisarle a IMEX. Después de IMEX, avisarle a certificación. Entonces, pero para mí hay un par de temas que dices, oye, si, si, si aquí estoy mal, ¿por qué acá no lo hago? O sea, ¿por qué si ya el SAT me pide un trámite, por qué le tengo que avisar a estas tres dependencias? Bueno, ya se quitó en certificación, ya, gracias, ¿no? Pero quedó en IMEX. En IMEX, pues desgraciadamente los cambios y modificaciones de plantas son muy fáciles porque tenemos una rastreabilidad en el SAT, ya lo platicamos, en BUSEM, y los avisos de socios, de accionistas, de domicilio fiscal son por correo electrónico, súper arcaico. El correo, imagínate que le mandas un correo electrónico el viernes a las 3 de la tarde y te diga, querido contribuyente, ya es viernes y me tengo que ir a desestresar. Prácticamente te dirían eso, ¿estás de acuerdo? Ya me quiero desestresar, lo checo el lunes. Pero la realidad es que no es eso. Ellos siempre contestan de que la información confirma recibido, pero la información, de hecho lo comentó Manuel, nos lo compartió Manuel en una sesión. La información que me mandaste por correo, no la confirmo de recibido, típico de los godines, porque yo soy godín también, típico de los godines, pero no confirmo la veracidad y no te confirmo. Entonces, bueno, ya de certificación se quitó lo de los domicilios, entonces esperemos que hagan algo, ¿no? A ver, ¿qué otra obligación hay? Realizar los informes de todas las operaciones que realizan bajo el esquema del anexo 30. Antes 31 es inventario inicial e informes de descargos. Esto es una obligación y te pueden suspender y te pueden cancelar por no tenerlo, ¿verdad? Miren, acá se ve ahí medio pixeleado, pero son todos los avisos que las empresas IMEX deben de hacer derivado de estas obligaciones. Esta ya quedamos que se eliminó, razón social, domicilio fiscal también se eliminó, y nos queda avisos de clientes en proveedores, modificaciones de proveedores nacionales, avisos de modificación de socios accionistas, miembros o integrantes del consejo, visto cuando cambie la situación respecto al documento que se haya acreditado como legal uso, es decir, si ya se actualizó tu contrato de arrendamiento, si hiciste uno nuevo, si al momento de cambiarte de domicilio tienes uno nuevo, bla, bla, bla. Aviso de cambio de domicilios donde se realizan los procesos productivos.
es muy similar al anterior. Aviso de fusión o escisión cuando se lleva a cabo algún cambio de proveedor de personal subcontratación. Este también ya se eliminó, fíjense. ¿Por qué se eliminó la contratación de algún proveedor de personal subcontratado en términos y condiciones que establezcan el artículo 15? Porque se eliminó el outsourcing, ¿se acuerdan? Yo no recuerdo, fue a principios del 2021 que no me acuerdo la fecha exacta. Pero ya no puedes tener subcontratación, ¿no? Ya no puedes comprobar los 10 con subcontratación, salvo sea términos de seguridad y sanidad, algo así, pero ya en términos de subcontratación del outsourcing se quedó totalmente eliminado para las empresas con programa IMEX, ¿vale? Y prácticamente aquí damos, no, bueno, ya alcanzamos a ver causales de requerimiento, ¿verdad? Sí. También nos chutamos requerimiento. Miren, los avisos relacionados con el registro en el esquema de certificación de empresas. Se crea una ficha. Es la 62 también. Le puse 154 pero son las del 15 de octubre. Ya, ya en las reglas 2025 se acomodaron y son la ficha 62. 61 es IMEX nuevo. 61 y certificación nueva. Y la 62 es avisos, ¿vale? En esta ficha solamente nos marca que tendremos que presentar tres avisos, los relativos a la fusión o escisión de una empresa, y nos dice que tendremos que tener 10 días hábiles posterior a la inscripción al registro público. Es decir, si tú tienes una modificación, y eso es también interesante sobre este tema, es hasta que se haya generado la inscripción al registro público, ¿vale? Cambio de situación legal uso o goce del inmueble, 5 días hábiles, documento que conste la nueva información. Y este para mí es el más importante, aumento de fracciones arancelarias en la importación temporal. Tienes que hacer un escrito libre, presentarlo con el tema del flujo, diagrama de proceso productivo flujo, donde marque la importación, no debe de incluir, no hay tema en el volumen, pero sí tienes que avisar todo lo que vas a importar. Y aquí es un tema que quisiera destacar, déjenme ver si puedo abrir. No, yo creo que lo voy a abrir en mi decreto. Porque fíjense que esto viene bien emparejado con el artículo 5 del decreto. El artículo 5 del decreto nos marca, o el 6 bis, que hay un beneficio para las empresas. Miren, dice el artículo 5: la Secretaría, previa opinión a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, determinada mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, los requisitos específicos que deben cumplirse para efectuar la importación temporal de mercancías que se en anexo 2. Entonces nos está diciendo el artículo 5 que las mercancías del anexo 2 van a tener un tratamiento diferente al resto, porque el artículo 6 bis fue creado y muy enfocado para el 2010. En el 2010 este artículo se creó, ¿no? Y nos decía, a ver, si las empresas CIMEX eh, quieren importar una mercancía diferente a la que yo les autoricé en su programa nuevo, tienen que venir conmigo y solicitarme una ampliación, independientemente que sean sensibles o no sensibles. Ojo, en aquel entonces, las que no eran sensibles era por única vez y las que eran sensibles tenías que hacer una ampliación cada 4 meses. Nada más para que quede. Entonces, en este 2010 dice 24 de diciembre del 2010, me acuerdo mucho la fecha, porque ya me tocaba estudiar yo creo que fue las primeras fechas o las primeras veces que yo estudié algo sin que alguien me lo pidiera. Fue como que la primera vez del autoestudio. Todavía ni salía de la uni, ¿eh? Y ya lo estaba, para que no hagan fechas. Estaba todavía en la universidad y me tocó estudiar, por eso me acuerdo la fecha, ¿eh? Y decía la modificación y que tenía mucha razón de ser. Pues es que la autoridad, no te preocupes por las normales, al final del día que requieras una ampliación, porque los trámites eran en discos de 3,5. No sé si van esos chiquititos, esos cuadrados, que apenas se te caían y ya.
se habían descompuesto, o apenita les daba el sol y ya se habían descompuesto, o apenita, no sé, todo un tema, ¿no? Esos discos de 3,5. Entonces, eran trámites impresos todavía. Entonces dice el autor, a ver, a mí ya no me vengas a pedir avisos porque imagínate, quieres importar agujeta para hacer zapato, pero no me diste de alta las cajas y vas a venir a que te amplíe las cajas. Oye, etiquetas, ahora vas a venir por las etiquetas. Bla, bla, bla. Entonces, a ver, ampliaciones normales ya no las tienes que dar. Entonces dice, se exime a las empresas con programa IMEX de las siguientes obligaciones. Tramitar ampliación del programa a efectos que se incorporen las mercancías señaladas en el anexo 4 del decreto, que son importación de materia prima, necesarias para realizar los procesos de manufactura, independientemente de la fracción arancelaria que se clasifique. Lo señalado en esta fracción no será aplicable tratándose de las mercancías a que se refiere al anexo 2. Entonces te dice, todas sí, menos anexo 2. Ya tenemos las bases, ya sabemos que el anexo 2 son mercancías acero, textil, aluminio, níquel, bla, bla. ¿Vale? Ahora, ¿por qué platico esto? ¿Por qué te traigo este antecedente? Bueno, este antecedente te lo traigo porque esta obligación del aviso de las fracciones arancelarias que se tiene que hacer un mes antes, tiene que ser de forma escrita en Avenida Hidalgo un mes antes de que importe las mercancías. Es un aviso, ¿sale? Es un aviso, no es un trámite. En el 2010, si tú querías importar cajas, agujetas, como en el caso que te dije, tenías que solicitar un permiso, una ampliación. Sí queda claro el concepto. En el 2010 era ampliación, se quitó y simplemente es ampliaciones sencillas. Acá es un aviso. El aviso dice, si tú quieres incorporar mercancías, avísame cuáles son, pero por favor avísame, ¿eh? Un mes antes. No hay, fíjese que no hay sanción. La sanción aquí es un requerimiento, ¿vale? No te requiere, te puedo cancelar. Te requiero y después te cancelo. Esa sería la sanción. Oye, Alberto, es que la mercancía llegó en la aduana. Si me espero un mes, me va, pues son 3,000 pesos por día, son 3 por 3, 90,000 pesos. ¿Quién me los va a pagar? Y el almacenaje y el del contenedor me va a salir en 300,000 pesos el chistecito, Alberto. No hay problema, no me preocupa, impórtalo, pero cumple con el aviso. Es un aviso, no es un trámite. El pedimento te va a validar. Y en la aduana o en la modulación no te lo van a rechazar, tampoco sean más papistas, si aquí acompaña alguna gente, no te lo van a suspender ni te van a hacer un PAMA, no, 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 no quedamos en eso. Pero si la autoridad detecta que no tienes el aviso, puedes perder tu certificación porque es una obligación de trámite. Y los requerimientos por parte de la GASE van, cuando hacen requerimiento, ¿verdad? El requerimiento va a que tú te obligues a cumplir con los requisitos. Ellos no buscan sancionarte, no buscan, ellos buscan quitarte tu certificación. No buscan infracciones como un dato inexacto, como una mercancía no retornada, no. Ellos buscan que en el cuadro o en el marco reglamentario de las reglas que operan la certificación, tú estés dentro. Punto final. Entonces, oye Alberto, tengo esta mercancía, el aviso me dice 30 días antes, entonces pues ya, pues mejor le regalo mi mercancía a la autoridad porque me va a salir carísimo, ¿no? Tenerlo allá. No, tampoco seamos más papistas. Entonces, el sentido es ese, ¿vale? Que estés en regla y que es un aviso. Señores, hasta aquí dejamos la sesión de hoy. Regresaríamos con la sesión de requisitos, causales de requerimiento, algunos esquemas, causales de cancelación, cómo aplica un requerimiento, los beneficios y en la segunda hora ya platicaríamos ya de esta poli- pol- eh, póliza de cumplimiento que necesitamos cumplir en el día a día. Bueno, Silvia, es una pregunta súper interesante que ha causado mucha controversia. Nos dice Silvia, me dice, oye Alberto, buen día. ¿El aviso es para todas las fracciones mercancías a importar de manera temporal o solo mercancías sensibles? Es todas las que se enlisten como materias primas. El activo fijo, no, es imposible. Los activos fijo, todo lo que es importar con clave AF, porque es que hay AFs con virtual, ¿no? Pero todo lo que debe ser virtual o temporal con E1
IN o B1, pero que sean temporales, que estén clasificados, ojo, bajo el artículo 108, fracción primera de la ley, que son prácticamente materia prima, insumos, combustibles, todo eso, tienes que dar el aviso, ¿vale? Tienes que dar el aviso para que lo puedas importar. Oye, Alberto, ojo, no es un trámite, Silvia, no es que te lo puedan rechazar, es un aviso. Pero el aviso no es, ahí te van mis fracciones, no, tiene que tener un flujo donde le digas de los proveedores que te van a llegar, de la aduana que te va a llegar, de la clave de pedimento que va a tener esas fracciones, la descripción de esas fracciones, el proceso productivo. No me vas a decir que vas a producir plástico y le vas a decir que vas a meter un químico, ¿no? O sea, tendría que estar justificado en tu proceso productivo y listo, no es muy pesado. Pues muchísimas, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves para tomar estas sesiones de aprendizaje de nuestro programa IMEX. Me da mucho gusto saludarlos. Nos vemos pronto.